Recientemente, Stanley Druckenmiller, uno de los inversionistas más exitosos de toda la historia, ha dicho que desde su punto de vista el próximo ciclo bursátil muy probablemente será el ciclo bursátil más difícil y más complejo de los últimos 50 años. Vamos a analizar a continuación las palabras de Stanley Druckenmiller. Vamos a analizar el contexto, por lo tanto, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de recesión económica, de inflación, de tipos de interés y, por supuesto, vamos a hablar de inversiones. Este video será muy, pero muy interesante, así que comenzamos. Antes de iniciar, recuerda que este tipo de videos tienen una gran cantidad de información, de datos, de análisis y de síntesis. Y lo único que te pedimos es un buen me gusta, que a ti no te cuesta nada, pero para nosotros es muy importante porque nos ayudas a crecer esta comunidad. Como lo dijimos al principio, Stanley Druckenmiller, quien durante muchísimos años fue la mano derecha de George Soros, ha dicho que desde su punto de vista los próximos años en bolsa serán muy, pero muy difíciles. Y para que entendamos un poco mejor todo esto, vámonos directamente a la entrevista, prestar atención. So lastly, Stan, if you were to leave us with some good advice here, how are we going to make the most money for the next 2 years? Oh boy. I said something that the press ran with, I don't know, 8 months ago, maybe it was a year ago, that I wouldn't be surprised if the stock market was not higher in 10 years. I still believe that. But I do think, like the 68 to 82 period, will have some big swings. So I think the way to make money the next 2 years in the equity space is to be patient, because I do think we have possibly some rough roads ahead, and I do think the central bank will respond in some crazy way that will give you a period like 70 to 72 where you can make money, or 76 to 78 when you could have made a lot of money. And also, for me at least, I think the currency markets are very interesting. But I think this is a movie I've never seen anything like it. So I'm going to be very careful not to dig myself in a hole when I don't have a strong belief to come out, because I think the opportunities are going to be amazing as this movie unfolds in the next year in macro and in equities. Observar que Stanley acaba de decir que probablemente los próximos años en bolsa serán muy parecidos al periodo de tiempo ocurrido entre 1968 y 1982. Un periodo de elevada inflación, un periodo en el cual también se subieron de manera muy importante los tipos de interés, y un periodo también de recesión. No sé si a alguno de ustedes estas palabras les suena, pero para que lo entendamos un poco mejor, vayámonos a los gráficos y a los datos. Como se pueden dar cuenta, las décadas entre los 60s y principios de los 80s fue de elevada inflación. Y en este caso, tal como se puede observar, la inflación ocurrió a través de oleadas. No solamente un movimiento inflacionario alcista, sino un primer movimiento inflacionario al alza para después caer y después repuntar con fuerza para volver a caer con fuerza y otra vez volver a repuntar con fuerza para definitivamente caer. Esto es muy parecido probablemente a lo que ahora mismo está ocurriendo, y es lo que quiero que todos entendamos. Como ya lo hemos comentado en muchos videos publicados aquí en Invertir Aprendiendo, los tipos de interés de referencia han sido subidos de manera agresiva desde principios del año 2022. Y los tipos de interés han subido con el objetivo de controlar la inflación. Pero no solamente han subido las tasas de interés, que tenemos que recordar, los tipos de interés son el precio del dinero. No solamente han subido las tasas de interés, sino que también se ha reducido de manera muy importante la cantidad de dinero que circula en la economía, que es el gráfico de M2 que ahora mismo estamos observando. Este gráfico va desde 1960 hasta la actualidad. Y lo que aquí se puede apreciar es que nunca, desde la década de los 60 y hasta la actualidad, nunca los agregados monetarios se habían deteriorado tanto como está ocurriendo en la actualidad.
Lo que se persigue es desincentivar el consumo de los hogares, reducir la inversión de las empresas y también reducir el gasto del gobierno, porque así se reducirá la demanda agregada y así, por lo tanto, se controlará la inflación. Sin embargo, subir los tipos de interés y reducir de manera drástica la cantidad de dinero que circula en la economía no solamente tendrá efectos sobre la inflación, también tendrá efectos colaterales y es lo que quiero que entendamos. El siguiente gráfico nos muestra un comparativo entre la deuda pública del gobierno de los Estados Unidos de color rojo y la evolución de los tipos de interés de referencia o los Federal Funds Rates de color azul. Prestar atención a esta parte de principios de los 80s. Los tipos de interés de referencia llegaron a estar por arriba del 20% con el objetivo de controlar la tercera ola de la inflación. Este tercer pico de inflación de finales de los 70s y principios de los 80s. ¿Cuál es el problema? Que en aquella época la deuda del gobierno en relación al PIB era muy pequeña, es esta parte que estoy ahora mismo señalando. En cambio, la situación actual es la de una deuda muy elevada, prácticamente fuera de control. ¿Por qué esto es importante? Y aquí es donde esto tiene miga y prestar atención. En este otro gráfico también se muestra la evolución de la deuda del gobierno federal. Y se puede apreciar claramente cómo esta deuda se dispara a partir de la década de los 70s, pero se vuelve muy pronunciada al alza después de la crisis del año 2008-2009 y después de la crisis de marzo del año 2020. Emitir muchísima deuda tiene colaterales. El primero de ellos, y son negativos, el primero de ellos es que la deuda comienza a ser o a representar una parte o un porcentaje muy importante de la economía. Por ejemplo, aquí lo que les estoy mostrando es que la deuda combinada, la deuda local, estatal y federal, combinada ya es más o menos del 130% del valor de la economía. Esto se aprecia mucho mejor en el siguiente gráfico. La deuda del gobierno de los Estados Unidos ahora mismo es el 129% del tamaño de la economía. Por supuesto que si tu deuda es monstruosa y los tipos de interés comienzan a subir de manera importante, los intereses que el gobierno tendrá que pagar por esa deuda también aumentarán de manera importante. Y es el gráfico que ahora mismo estamos observando. Los pagos por intereses están disparados. Cuando los tipos de interés se movían en niveles cercanos a cero, como es esta franja de tiempo que yo estoy señalando, la nueva deuda emitida por el gobierno se emitía con un tipo de interés muy reducido, por lo cual el gobierno se podía endeudar prácticamente gratis, casi con cero intereses. Pero ahora que los tipos de interés se han disparado, las nuevas emisiones de deuda reflejan esos nuevos rendimientos. Las nuevas emisiones ya no pagan un tipo de interés cercano al cero, sino tipos de interés entre el 4, el 4,5 y el 5%. Y este es el principal efecto colateral de subir rápida y drásticamente los tipos de interés de la economía. Se hace para controlar la inflación, pero tiene un efecto colateral en términos de las deudas más importantes para la economía, la deuda del gobierno, pero también podemos hablar de otros tipos de deudas, como por ejemplo las deudas con tarjetas de crédito, que es lo que en este mismo momento estamos observando. Los consumos con tarjetas de crédito en los Estados Unidos están disparados, pero observen las tasas de interés que los deudores de estas tarjetas de crédito están pagando, son superiores al 20%. Tan pronto como en marzo del año 2022, las tasas de interés que se aplicaban a las tarjetas de crédito eran de aproximadamente el 14,56%. Y por allá entre el año 2013, 2014 y 2015, los tipos de interés para tarjetas de crédito eran casi del 12%. Esto lo que quiere decir es que el coste del capital o el coste de endeudarse con tarjetas de crédito casi que se ha duplicado entre el año 2015 y el año 2023. Pero observen que estos mayores niveles de endeudamiento con tarjetas de crédito en este momento está ocurriendo en los Estados Unidos al mismo tiempo que los niveles de ahorro personal se encuentran en mínimos históricos.
y esta es una clara señal de recesión. ¿Qué es lo que ha hecho el ciudadano americano promedio? A medida que ha terminado con su colchón financiero o con sus ahorros, ha ido tirando de tarjetas de crédito para mantener su nivel de gasto. Lógicamente aquí hay una clara señal de peligro. En algún momento esto es una bomba de relojería, en algún momento por restricciones presupuestarias. La capacidad para gastar con tarjeta de crédito se terminará, no hay ahorros y por lo tanto el consumo se derrumba. Pero aquí lo que yo quiero mostrar es el efecto colateral que tienen los aumentos en las tasas de interés, y esto es negativo para la deuda pública, también para las deudas con tarjetas de crédito. Por aquí podemos incluir todo tipo de deudas, deudas hipotecarias, deudas para comprar auto o deudas para comprar lo que sea. De hecho, por ejemplo, en el caso de la deuda pública del gobierno federal, ahora mismo esa deuda se enfrenta a lo que se conoce como el techo de la deuda. El techo de la deuda no es otra cosa que, desde el punto de vista legal, si ese techo no se mueve hacia arriba, el gobierno de los Estados Unidos técnicamente no podrá seguir pagando su deuda. No porque financieramente no la pueda pagar, sino porque para correr hacia arriba el techo de la deuda tiene que ocurrir un acuerdo entre los principales partidos políticos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Y debido al gran nivel de crispación política, ahora mismo los mercados están asignando una elevada probabilidad de que no se llegue a un acuerdo y por lo tanto la deuda estadounidense se deje de pagar. Ese gráfico que estamos observando ahora mismo son los CDS o Credit Default Swaps. Es una señal de riesgo para esta deuda y para cualquier tipo de deuda. Observen que se encuentra en máximos históricos, muy por arriba del pico máximo observado después de la quiebra de Lehman Brothers en el año 2008 o del pico observado cuando se le redujo la calidad crediticia a la deuda estadounidense en el año 2011, y arriba también del pico observado durante la crisis de deuda europea del año 2012 a 2013. Para los que no lo sepan, ¿qué son los Credit Default Swaps? Aquí comparto la siguiente imagen. No es otra cosa que un seguro de impago. Si yo tengo deuda de cualquier emisor, en este caso del gobierno de los Estados Unidos, e intuyo que existe una probabilidad de que esta deuda entre en default o no sea pagada en los plazos o en los términos pactados durante su emisión, entonces compro un seguro que me pagará a mí en caso de que el emisor definitivamente no pague los intereses o no pague el capital. Lo que ocurre con los CDS es que aumenta la prima de compra de ese seguro, y este aumento en la prima del seguro se entiende como mayores niveles de riesgo asociados a una mayor probabilidad de que ocurra un impago. Pero este efecto negativo de un alza en los tipos de interés no solamente es para la deuda pública y para los préstamos personales, las tarjetas de crédito o los créditos hipotecarios. De hecho, el aumento en los tipos de interés es lo que ha provocado las recientes quiebras bancarias, no solamente en los Estados Unidos, sino también en Europa, y me refiero a Credit Suisse. Primero quebró Silvergate, después Silicon Valley Bank, le siguió Signature Bank y ahora al final el First Republic Bank. Lo que ha ocurrido es que a medida que subían los tipos de interés, el valor de los bonos ha caído y uno de los mayores tenedores de bonos son los bancos. Esto se ha convertido en pérdidas latentes. Y el gran problema es que algunos bancos invirtieron en bonos de largo plazo utilizando recursos de los clientes de corto plazo. Esto es un desencaje entre el origen y la utilización de esos fondos. Los mercados han entrado en pánico cuando esto se hizo evidente y provocó la fuga masiva de depósitos. Entonces un problema de liquidez se transformó en un problema de insolvencia y condujo a la actual crisis bancaria, cuyo último damnificado, como lo acabo de mencionar, fue el First Republic Bank, que en el pico máximo llegó a cotizar casi a los $160 y al momento de su bancarrota, que fue el pasado 28 de abril, cotizó a $3.51. Es una caída del 98%. Entonces estamos observando los efectos adversos de una subida en los tipos de interés que ocurre para controlar la inflación.
Y eso también se observa, por ejemplo, en las pérdidas latentes que tiene la Reserva Federal. Pero el hecho es que eso mismo ocurrió entre los años 1968 y 1982, que es lo que dice Stanley Druckenmiller. Y para entenderlo un poco mejor, vayámonos al gráfico del Standard & Poor's 500 entre 1950 y 1982. Voy a hacer zoom, por favor prestar atención. Observen que el S&P 500 prácticamente no fue a ninguna parte entre el 68 y el 82, es decir, nos mostró un movimiento horizontal y lento, pero en el intermedio nos ofreció una gran volatilidad. Por eso es que Stanley dice que para tener éxito los próximos años y ganar dinero, tal como la pregunta que le hacen, se necesita tener paciencia y una gran convicción, porque no veremos un gran movimiento alcista, sino un movimiento lateral con fuertes volatilidades de por medio. ¿Por qué cree Stanley Druckenmiller que esto va a ocurrir? Porque el entorno de los años 70 es muy parecido al actual entorno. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurriría si la Reserva Federal no puede subir agresivamente las tasas de interés tal como lo hizo a finales de los 70s y principios de los 80s, que subieron, como vimos anteriormente, hasta el 20%? Y no las puede subir porque la deuda del gobierno es muy alta y se podría volver insostenible, o porque las deudas con tarjetas de crédito están disparadas, o las deudas hipotecarias, o porque podría producir quiebras masivas en el sistema financiero. ¿Qué ocurriría si no puede subir los tipos de interés con libertad, pero ocurren varias olas de inflación? En esa situación veríamos gravísimas dificultades para controlar el entorno macroeconómico. ¿Por qué podría subir la inflación a través de olas? Principalmente por algo que se conoce como la espiral inflacionaria. Suben los salarios, sube el consumo de los hogares, sube la demanda de productos, suben los precios. Cuando suben los precios, los sindicatos presionan para que otra vez suban los salarios y paulatinamente la economía entra en lo que se conoce como una espiral inflacionaria. Exactamente lo que ocurrió en la década de los 70s. Y observen que no hay que ir muy lejos para darse cuenta que nosotros, nuestra generación, también ha visto periodos de tiempo en los que la bolsa no ha ido absolutamente a ninguna parte. Esto que estamos observando es el índice Standard & Poor's 500, pero quiero que nos enfoquemos entre el año 2000 y el año 2008. Observen que el pico observado en julio del año 2000 no se volvió a observar hasta septiembre del año 2007. Y el pico del año 2007 no se volvió a observar hasta mayo del año 2013. Entre 2000 y el año 2013 la bolsa no fue a ninguna parte, no se movía al alza, es lo que dice Stanley Druckenmiller. Creo que los próximos 10 años no veremos precios en la bolsa superiores a los actuales, pero sí observaremos una fuerte volatilidad como la que se observó entre el año 2000 y el año 2013. Antes de continuar, recuerda que si quieres profundizar sobre aspectos importantes al momento de tomar inversiones, la mejor sugerencia que te puedo hacer es que tomes nuestro taller de inversiones. Es un taller básico a través del cual comprenderás y aprenderás los principios básicos para la toma de decisiones de inversión. En él explico, o por lo menos es mi intención, explico todas aquellas cosas que a mí me hubiese gustado entender cuando apenas estaba comenzando. Si quieres tomar el taller de inversiones, aquí abajo te dejo un enlace. Antes de finalizar, quiero que oigamos juntos cuáles son las apreciaciones de Warren Buffett sobre la economía actual. Prestar atención. Let me just ask you about the economy. We have heard recently from Jamie Dimon in his annual letter at JP Morgan. He says a recession is much more likely now. Janet Yellen was just speaking, I think in the last 24 hours, although it's hard to track from here when things are happening, has just said in the last 24 hours, I think, that the U.S. is in better shape now than it was 6 months ago. Which of those camps would you put yourself in? Well, I know what a lot of different businesses are doing, and I just got a report from one of them that happens to be in the retail-related business. And in any event, you know, it was minus 22% in February from a year ago. And they didn't think that was going to happen. But overall, I think people that run our businesses that do have any sensitivity to the economy are surprised at where they are now compared to where they thought they were going to be 6 months ago.
That doesn't mean the world is coming to an end or anything, because 58 years I've been running Berkshire. But you think a recession is more likely now than maybe you would have said 6 months ago? Well, I think most of our managers would say that they are surprised at where they are now compared to how they thought they were going to feel 6 months ago at this point. And in a lot of pleasantly. businesses, but not in the insurance business. ¿Qué opinan ustedes de las palabras de Warren Buffett? Él está viendo los números y los números parecen ir negativos, aunque dice que no es el final del mundo, pero va muy en la línea de lo que afirma Stanley Druckenmiller, comparando el futuro inmediato de la bolsa con lo que ocurrió en los años 70. ¿Ustedes qué opinan? ¿Dónde están viendo las oportunidades? ¿Dónde están invirtiendo? ¿Cuáles son las acciones a las que ahora mismo les están haciendo seguimiento? Dejarlo, compartirlo abajo en los comentarios, los estaré leyendo. Hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, por favor, déjanos un gran me gusta. Nos ayudas muchísimo con ello a crecer esta comunidad. Comparte este video a través de tus redes sociales y por favor, suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.